Buenos días, alumnos. Continuando con las clases de instrumentación y control de procesos y con el tema en cuestión que es diodos, hoy vamos a ver lo que son sus aplicaciones, distintas aplicaciones de diodo que son bastante extendidas y de mucho uso. Como habíamos dicho, el diodo es un material semiconductor que tenía un cristal semiconductor tipo P y otro tipo N, que lograban el paso de la corriente en un sentido y en el otro sentido la bloqueaba, que era la función principal del diodo. Tenía una polarización directa que permitía el paso de la corriente y en polarización inversa la bloqueaba, a excepción de algunos tipos de diodos que sí permitían el paso, como era el caso del diodo Zener. Las aplicaciones más comunes son rectificador de onda de media onda, de onda completa, rectificador en paralelo, duplicador de tensión, estabilizador Zener, diodo LED, limitador, circuito fijador, multiplicador de tensión y divisor de tensión. Vamos a ver las más importantes, que son la rectificación de corriente. El resto vamos a ir viéndolo más adelante. Por ejemplo, estabilizador Zener nos permite estabilizar la tensión. Bueno, diodo LED le hemos visto el funcionamiento. Vamos a continuar con rectificador de tensión. En este caso tenemos rectificador de media onda. Si observan el circuito, tenemos un transformador conectado a 220 voltios. Tenemos en este gráfico la representación del devanado del primario. Estas líneas serían el entrehierro y tenemos el devanado del secundario. Vemos acá un diodo de 1 y una resistencia conectada en serie de circuito. Si nosotros alimentamos este transformador, vamos a tener 220 corriente alterna. Cuando hablábamos de corriente alterna, recuerden que teníamos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando alimentamos nuestro diodo en los semiciclos de paso de corriente. Cuando tenemos el semiciclo positivo, la corriente circula en el devanado en dirección al diodo de 1. El diodo deja pasar la corriente, ya que se encuentra en dirección de polarización directa, pasa por la resistencia y vuelve al devanado del transformador. En el semiciclo negativo va a ocurrir otro fenómeno. La corriente circula en sentido contrario, pasa por la resistencia, pero no puede circular por el diodo, que impide el paso de la corriente por estar circulado en polarización inversa, ¿no? En este caso vamos a tener un ciclo de onda de esta forma, como figura en el gráfico. Es decir, que en polarización directa el diodo va a dejar pasar la corriente, y en inversa, en el semiciclo negativo, no va a dejar circular. Vamos a tener corriente cero, tensión cero. Y así continuará el semiciclo, el ciclo completo. Acá tenemos una breve explicación. El diodo entra cuando tenemos voltaje positivo, el diodo entra en estado de conducción, permitiendo el paso del voltaje hacia la resistencia.
Cuando tenemos voltaje negativo, el diodo entra en estado de bloqueo, por lo tanto no conduce, impidiendo el flujo de corriente hacia la resistencia. Bueno, esto sería, en resumen, lo que es un rectificador de media onda. Ahora vamos a ver un rectificador de onda completa. Parece un poco complejo, pero es bastante sencillo. Volvemos a tener un transformador con el primario, el entrehierro, que es esta línea, y el secundario con el devanado, conectado a dos diodos, diodo de 1 en un extremo, diodo de 2 en el otro extremo. Este transformador tiene un punto central. Este punto central tómenlo como 0. En realidad, este tipo de transformadores son bastante voluminosos, tienen un tamaño más importante en el secundario. Y vamos a analizar qué sucede en cada semiciclo. En el semiciclo positivo, digamos, la corriente circula en sentido de 1, está polarizado directamente y permite el paso de la corriente hacia la resistencia. De la resistencia vuelve al punto central del devanado del secundario. Logramos un semiciclo de onda y analizando en el otro semiciclo, cuando la corriente circula en sentido contrario, vemos que pasa por D2 y vuelve a un punto en común con D1. La corriente la hacemos circular de vuelta al punto en común. Fíjense que coincide con el mismo extremo de la resistencia. Es decir, que vamos a tener otro pico de onda circulando por la resistencia. No vamos a tener semiciclos negativos en este caso. Luego que circula por la resistencia pasa al punto cero del devanado del secundario. Entonces, para resumir, el transformador va a convertir la corriente alterna, que tiene semiciclos positivos y negativos, en una corriente rectificada, donde vamos a tener todos semiciclos, digámoslo de esta forma, positivos, pero con una corriente pulsante muy impura, ya que este tipo de corriente pulsante no está rectificada y seguramente si ustedes tienen un equipo de sonido con este tipo de rectificador de onda van a escuchar seguramente algún zumbido. Por eso es que vamos a ver otro tipo de diseño de puente rectificador con diodos que agregándole un filtro vamos a lograr una corriente continua, prácticamente continua rizada. Vamos a verlo más adelante. Bueno, ahora vamos a avanzar con una variante de rectificador de onda completa con puente de diodos. Recién habíamos visto rectificador de onda completa. Ahora vamos a ver un rectificador de onda completa con puentes de diodo. Esta aplicación es una de las más extendidas en industria, en todos los aparatos electrónicos,
pero con el tiempo va siendo reemplazada con lo que serían las fuentes conmutadas, que más adelante iremos a ver que son las fuentes que tenemos en nuestra computadora y muchos de los aparatos electrónicos la están usando ampliamente. En este caso, el rectificador de onda completa con puente de diodos sigue teniendo un transformador que tiene un volumen importante. El transformador tiene el primario, el entrehierro, el secundario y tenemos un puente de diodos. 4 diodos conectados en serie en distintas disposiciones. Fíjense la posición del diodo 3, del diodo 1, del diodo 4 y del diodo 2. En dos de los extremos conectamos la carga, que puede ser una resistencia. Vamos a analizar ahora qué sucede con el puente de diodo cuando tenemos un semiciclo positivo de corriente alterna. Vemos en color rojo acá la línea. Vemos como la corriente circula, pasa por el diodo 1, vuelve a pasar, pasa por la carga, por la resistencia, sigue circulando, pasa por el diodo 2 y retorna al devanado del transformador. Como pueden ver, de este lado vamos a tener el resultado de lo que sucede en el semiciclo positivo. Vamos a tener que en el semiciclo positivo una media onda. Vamos a analizar ahora qué sucede en el semiciclo negativo. Vemos la línea de color azul. Fíjense que en el semiciclo negativo la corriente ingresa del otro extremo del devanado del transformador, pasa por el diodo 4, del diodo 4 va a pasar por el diodo 3, perdón, pasa por el diodo 4, pasa por la carga, por la resistencia, vuelve por el circuito y pasa por el diodo 3. ¿No? Es decir, que en el semiciclo negativo vamos a tener un ciclo de onda. Fíjense que tenemos un punto en común en la resistencia por donde pasa la corriente. En ambos semiciclos de corriente alterna que viene de la red, la transformamos en un ciclo continuo de corriente. Tengan en cuenta una cuestión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo en este caso, que la corriente pasa por el diodo 4, no puede retornar por el diodo 1 porque sería una polarización inversa. El diodo 1 va a impedir el paso de la corriente en sentido contrario, por lo que la corriente va a circular por la carga, pasará por el circuito por D3 y volverá al devanado del transformador. Sumando los dos semiciclos, tanto este ciclo de corriente en un sentido como el otro ciclo en el otro sentido, fíjense que siempre tenemos un punto en común en relación con la resistencia. Vamos a obtener este tipo de onda. Este es el tipo de onda rectificado, el voltaje rectificado que pasará por la resistencia. Fíjense que estos son ciclos prácticamente pulsantes, como habíamos visto en el otro rectificador. El rectificador anterior también obteníamos una corriente pulsante, lo cual genera
en el caso de equipos de sonido, por ejemplo, algún zumbido que no es deseable, y no es conveniente tampoco, por ejemplo, si tenemos elementos electrónicos alimentados por una fuente de alimentación con esta característica, podemos generar algún tipo de daño, ¿no? O un funcionamiento no adecuado. Por eso es conveniente agregar lo que se llaman filtros. Los filtros nos permiten adecuar este tipo de corriente pulsante, adecuarlo de tal manera de obtener una corriente más rectificada. Para eso utilizamos filtros. Volvemos al puente rectificador de diodos y vamos a observar que en el extremo, en el punto en común donde tenemos la resistencia con el puente de diodos, colocamos un condensador electrolítico de filtro. Este condensador, habíamos dicho que los condensadores tenían la particularidad, o los capacitores, de cargarse con electrones, corriente, cargarlo y descargarlo en un cierto periodo. Es decir, que la principal característica de un condensador o capacitor era la posibilidad de cargarse y descargarse continuamente. Se carga y se descarga. Vamos a ver qué efecto se produce en la corriente. Bueno, nosotros teníamos este voltaje rectificado. Con el capacitor vamos a lograr este fenómeno. Cuando en el semiciclo la corriente llega a su límite, el capacitor se carga y se descarga. Vuelve a suceder lo mismo. Tenemos el aumento de la corriente en el siguiente semiciclo, se carga el capacitor en el extremo y se produce la descarga. Y así continuamente. Lo que se obtiene es lo que llamamos rizado. Si nosotros tenemos en cuenta el resultado de la suma de corriente de la descarga del condensador, vamos a obtener este tipo de fenómeno que se denomina rizado. Este sería el principio fundamental de lo que es un filtro. El rizado en sus siglas en inglés se denomina Ripple, que permite obtener una corriente rectificada lo más continua posible para obtener una señal pura y evitar algún tipo de zumbido, teniendo en cuenta que nuestra corriente alterna de la red es de 50 a 60 Hz.